Según el Corán, se conoce la existencia de 3 especies de seres inteligentes: ángeles, hombres y genios. Estos últimos son la categoría de la cual hablaremos en este video. Acompáñame a conocer a los genios, o mejor denominados como Jinn. La palabra Jinn en árabe se refiere a algo que es oculto y escondido. El Jinn es llamado así porque ellos están ocultos y cubiertos ante la vista humana. El Corán nos hace saber en la Sura 15, 26 y 27 de que estos fueron creados antes de que lo fuera la humanidad. Algunos estudiosos han especulado que estos pueden ser de hecho los hombres preadámicos, cuya existencia es insinuada en diversos pasajes bíblicos. En tanto que los cuerpos de los ángeles son de luz y los de los hombres son de elementos densos de la tierra, los cuerpos de los Jinn se componen de lo que es traducido como fuego esencial o fuego sin humo, aunque lo que más resalta de ellos es su facultad de interactuar con nuestra realidad a su voluntad, ya que siendo generalmente invisibles al ojo humano, pueden materializarse y desmaterializarse a su voluntad. En el libro de Enoch podemos conocer un pequeño párrafo que describe seres con estas características. Después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean, aparecen como humanos. Enoch 17:1. Pero cuando se materializan, lo pueden hacer en cualquier forma que deseen, ya sea humana o animal. Pueden influenciar en los pensamientos y emociones de los humanos, así como poseerlos. Seres mentirosos y engañadores, además de que disfrutan tener intercambio sexual con los humanos. Aunque es curioso cómo muchas de las características en el contexto árabe que se atribuyen a los genios son atribuidas a los demonios en el contexto cristiano. Y para comprobar más este hecho, en la sura denominada La Cueva, capítulo 18, verso número 50, podemos conocer a un genio llamado Iblis, el cual decidió rebelarse al no postrarse ante la creación de Dios, ya que el ser humano era por creación inferior hecho de arcilla, a diferencia de los genios hechos de fuego sutil, para posteriormente ser desterrado y ser llamado como Shaitán. En este sentido, Iblis o Shaitán serían personificaciones del mal, paralelas a las de Satanás o el diablo en el cristianismo. Aunque una de las características de los jinns que más me sorprende es la de su predilección por los sacrificios que implican derramamiento de sangre. La autora Rosemary Ellen Guiley en uno de sus libros describe personalmente cómo un marroquí, el cual recibió la preparación para convertirse en hechicero, le cuenta acerca de los sacrificios de sangre para apaciguar a los jinns, también llamados demonios del suelo, haciéndole saber que estos vivían en ciudades debajo de la superficie de la tierra. El hechicero explica que la sangre por lo general de una cobra u otro animal era rociada sobre el terreno o en las piedras como ofrenda de paz para garantizar que ningún mal fuera dirigido contra su pueblo, asegurando que los jinn aún aprecian la sangre y la sangre humana es la mejor para apaciguar a estos. Espero que este video y sobre todo el tema te haya parecido interesante. En el volumen 2 vamos a conocer todo lo relacionado con la posesión de los genios. Recuerda suscribirte y compartir. Sígueme en Facebook, ahí subo contenido diariamente. Te dejo el enlace en la descripción. Y sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.